¿Te llegó la autorización? Sí, profe, ya. Gracias. Listo, listo. En el transcurso de hoy o de mañana por la mañana les va a llegar un taller guía que les va a ayudar mucho. Son 2 exámenes. Yo les voy a mandar también un taller que está dividido para los 2 exámenes. ¿Listo? La primera parte incluye para el primer examen y la segunda, obviamente, para pues, el segundo examen. ¿Listo? Yo mañana se los mando a primera hora. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar del sistema nervioso, muchachos. Para nadie es un secreto que el sistema nervioso es el más importante que nosotros tenemos. Es el primero que se forma y una vez él se forma, comienza a comandar la formación de los demás. El sistema nervioso se forma desde la tercera semana, cuando se forma el tubo neural. Por eso la alimentación y el cuidado de las mujeres cuando decidan embarazarse tiene que ser ser muy minuciosa, porque cuando una mujer tiene 3 semanas de embarazo, apenas tiene una semana de atraso. Y muchas mujeres a veces no les queda claro que están en embarazo. Entonces, pueden consumir sustancias que pueden hacerle mucho daño al bebé. Hoy en día se postula que todo lo que las mujeres hagan es una consulta preconcepcional. Es decir, antes de embarazarse, averiguar qué riesgos tiene, qué vacunas tiene, qué enfermedades no le ha dado. Hay una serie de enfermedades que en las mujeres son muy graves, específicamente en el primer trimestre. Entonces, hoy en día nosotros trabajamos con un concepto que se llama consulta preconcepcional. Entonces, vamos a suponer que Paulina se va a casar. Entonces, Paulina dice, bueno, yo me voy a casar, entonces mi esposo es Alberto Ramírez. Voy a estudiar los genes de Alberto Ramírez, voy a estudiar los genes míos, ¿cómo están? Listo, los genes están bien. Entonces, Paulina se hace pruebas de anticuerpos para saber si ha sufrido rubeola, sarampión, si ha sufrido enfermedades de transmisión sexual, porque todas esas cosas pueden afectar al bebé. Y cuando Paulina decide embarazarse, 3 meses antes probablemente aumente el consumo de vitamina B, porque el consumo de vitamina B disminuye la probabilidad de que los bebés tengan malformaciones del sistema nervioso central. Una vez Paulina se embarace, va a tener una dieta adecuada, va a tener un control prenatal estricto y va a asistir a los cursos de gimnasia prenatal que le van a ayudar muchísimo para que cuando tenga el bebé, el trabajo de parto sea muy sencillo y que cuando Paulina tenga la edad mía, no vaya a tener problemas del piso pélvico. Entonces, cuando nosotros hablamos del sistema nervioso, muchachos, decimos que es ese sistema que comprende el conjunto de órganos que regulan, coordinan e integran las actividades del organismo, permitiendo que éste reaccione de manera inmediata tanto a los cambios internos como a los cambios externos. ¿Qué es un cambio interno? Tener hambre. ¿Qué es un cambio externo? Tener frío. Entonces, si usted tiene hambre, pues probablemente vaya a la cocina y coma. Si usted tiene frío, pues probablemente se ponga una chaqueta. Si usted, por ejemplo, ve que una serpiente se aleja, pues probablemente usted empiece a correr. Nosotros a toda hora generamos respuestas que generan nuestra adaptación al medio, tanto externo como el interno. A ese concepto de adaptación, tanto del medio interno como del medio externo, un señor que se llama Barnard dijo que era el concepto de homeostasis. Realmente copió el concepto de un fisiólogo que trabajaba en la Universidad de Harvard. Entonces, yo quiero que esta primera clase nos dediquemos a, a que hablemos todos el mismo idioma. Hablar el mismo idioma significa que las definiciones sean claras y precisas. Este cuadro parece muy aburridor, pero a mí me gusta muchísimo y siempre empiezo con él. Esta es la primera clase que siempre doy, porque es la manera en que nos vamos a comunicar. Entonces vamos a hablar primero de las divisiones anatómicas y funcionales principales del sistema nervioso. Entonces nosotros hablamos de un sistema nervioso central, y un sistema nervioso periférico y de un sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso central, muchachos, es todo lo que esté en el cráneo más la médula espinal. La función de ese sistema nervioso central es recibir la información del medio interno y del medio externo a través de neuronas sensitivas que traen información o neuronas aferentes. Y procesa la información
y genera respuestas que yo voy a necesitar para sobrevivir. Entonces, el sistema nervioso recibe la información sensitiva o aferente, procesa la información y genera una respuesta. Por ejemplo, me está rascando un pie, entonces yo siento la sensación de que me está rascando un pie y me muevo y me rasco el pie. La respuesta motora fue mover mi músculo para que me pudiera rascar. Entonces, eso es lo que hace el sistema nervioso central, procesa la información y genera una respuesta. A lo que entra al sistema se llama aferente y lo que sale del sistema es eferente. Como lo que entra es sensitivo, entonces nosotros hablamos de aferente sensitivo y eferente motor. Entonces, esa es la primera definición. La segunda definición es sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es el tejido nervioso que no está incluido en el sistema nervioso central, es decir, el que no está en el encéfalo ni en la columna vertebral. A eso corresponden los nervios raquídeos y los nervios que se llaman los pares craneales. La función del sistema nervioso periférico es traer información y sacar información del sistema nervioso central. Y el sistema nervioso autónomo se llama así porque es un sistema de control involuntario. Ese sistema, muchachos, tiene componentes del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico que regulan las funciones viscerales. Usted no puede decirle a su corazón a qué velocidad lata. Usted no le puede decir a su intestino que no se mueva. Usted no le puede decir a su pupila que no se dilate, porque eso es controlado por el sistema nervioso autónomo y las respuestas del autónomo son específicas, o se excitan o se inhiben. De ahí, muchachos, que ustedes se han dado cuenta que se habla mucho de los detectores de mentiras. Cuando yo digo mentiras, eso supuestamente me da miedo y genera una descarga simpática. Entonces, al generar descarga simpática, aumenta la presión, aumenta el pulso, se dilatan las pupilas. Entonces, todas esas variables las mide el aparato, entonces le dice a uno, frente a la pregunta que usted le hizo, esa persona generó una descarga simpática, entonces probablemente esté diciendo una mentira. Entonces, ustedes me dirán, pues esto es como de cultura general, ¿por qué a todos los que hacen algo malo no los sometemos a un detector de mentiras? Porque el detector de mentiras lo que sensa son las sensaciones de un paciente. Vamos a suponer que yo soy Fabián Guerra, que ya estoy muy viejito y tengo demencia senil, y entonces yo creo ver una serpiente gigantesca que se acerca a mí. Resulta que es una cuerda pintada de verde, pero mi intelecto, mi percepción es una serpiente. Y entonces alguien me interroga con un detector de mentiras, ¿usted vio una serpiente? Y yo contesto que sí, y no hay ninguna descarga simpática porque para mí eso es una verdad. Entonces estas cosas de estos detectores no son aplicables a pacientes que tengan trastornos de la sensitividad, pacientes que sufran alucinaciones, pacientes esquizofrénicos, porque para esos pacientes, a pesar de que estén diciendo mentiras, la verdad para ellos es lo que están diciendo. Entonces uno tiene que tener muy en cuenta eso. Entonces, estas son las primeras divisiones. Luego viene lo que se llama anatomía macroscópica. Esto es una de las cosas que uno ve más errores en la nomenclatura. Entonces hablemos de la anatomía macroscópica y entonces digamos primero el núcleo. Lo primero que voy a salirme aquí un ratico de esto es para explicarles que nosotros tenemos 4 tejidos básicos: el tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido nervioso y el tejido muscular. El tejido nervioso y el tejido muscular son tejidos altamente especializados. Dentro de las variantes de tejido nervioso hay 2 tipos de células: las neuronas y las células gliales. Las neuronas son células altamente especializadas que tienen la capacidad de responder a estímulos, tienen la capacidad de excitarse, igual que las células musculares. Entonces, mientras más especializado sea un tejido, menor es su capacidad de reproducción y menor es su capacidad de recuperación. Todo lo que nosotros hacemos frente a un paciente en urgencias, a un paciente crítico, es mantenerle la vía aérea. Y ustedes dirán, ¿y por qué le mantenemos la vía aérea? Porque la vía aérea le garantiza oxígeno. Y las neuronas, que son las células claves del sistema nervioso, solo funcionan con oxígeno y glucosa.
cualquier disminución del oxígeno o la glucosa, la neurona muere rápidamente. Entonces, cuando yo me demoro en entubar a un paciente, lo que puedo estar provocándole es un daño cerebral muy grave. Por eso la habilidad de un buen APH es asegurar una vía aérea, ya sea por el método que disponga en el momento de la respuesta que esté generando. Y eso es lo que explica por qué la atención del parto es tan importante. Si yo estoy atendiendo un parto y el bebé se demora mucho tiempo en el canal del parto, le falta oxígeno, entonces nace con daño cerebral. Es lo que ustedes van a oír en la clínica como parálisis cerebral. Entonces, en ese contexto, ustedes tienen que entender que en urgencias, el tiempo de intubación es cerebro. Entonces, usted tiene que ser un mago para eso. De ahí que cuando estén en las prácticas, aprovechen todos los modelos que tienen allá la universidad para hacer todas las veces que puedan maniobras de resucitación y obviamente maniobras de intubación. Entonces, las neuronas son las células que hacen la función y las células que las sostienen se van a llamar células gliales. Las neuronas no se reproducen, entonces viene una pregunta que yo quiero hacerles. ¿Ustedes han oído hablar que hay tumores cerebrales o no? Sí, profe. Y entonces, si las neuronas no se reproducen, ¿por qué es que hay tumores cerebrales? No. No me repite la pregunta. Que si las neuronas no se reproducen, porque hay tumores cerebrales. ¿Qué es un tumor cerebral? Una célula que se reproduce incontrolablemente. Esa es la definición de tumor. Entonces mi pregunta es, ¿por qué si las neuronas no se reproducen, por qué si hay tumores cerebrales? De hecho, pues yo los tumores cerebrales les tengo gran animadversión. Mi hermano mayor, al que quería mucho, murió de un tumor cerebral. Entonces, las neuronas no se reproducen, pero las células gliales, las que lo sostienen, sí. En casi todos los tumores del sistema nervioso, las células degeneradas, las células dañadas son las células gliales. ¿Muy claro ahí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. listo. Entonces sigamos hablando pues de esta parte que es esta parte es como muy poco visual, sino que es muy teórica porque me interesan mucho los conceptos que les queden claros. Cuando estábamos en la escuela, si uno era inteligente, a uno le decían que tenía mucha sustancia gris o no, o mucha materia gris o no. Sí, profe. Sí, eso es frecuente. Entonces, ¿hay algo de cierto en eso? No, no hay algo de cierto. Resulta que las neuronas, el cuerpo de las neuronas es sustancia gris y el cilindro eje, los axones, los que van a formar los nervios periféricos o los tractos, son blancos. Entonces, cuando yo hablo de sustancia gris, estoy hablando de cuerpos neuronales y cuando estoy hablando de sustancia blanca, estoy hablando de axones o de tractos. Ya les voy a explicar específicamente qué es cada uno de esos. Entonces, aquí viene una cosa muy bonita. El cerebro de las mujeres es 100 a 150 gramos de menor peso que el de los hombres. Entonces uno diría, menos cerebro, menos inteligencia. En el cerebro no importa el tamaño, sino que lo que importa es la capacidad de conexión que tengan las neuronas. Si bien el cerebro de las mujeres es más pequeño, las conexiones neuronales de las mujeres son mejores, porque resulta que hay una proteína que ayuda a aumentar la velocidad de conducción, que es la mielina, y las hormonas femeninas producen un aumento de la mielina. Por lo tanto, las mujeres mielinizan mejor y basado en ese aspecto, técnicamente las mujeres son más inteligentes que los hombres porque la velocidad de conducción significa ser más rápido es adaptación y adaptación es la definición de inteligencia. Entonces, ya teniendo esas condiciones, vamos a retomar estas definiciones. ¿Qué es un núcleo? Un núcleo, yo hablo de un núcleo cerebral, es un centro del sistema nervioso
central que tiene límites anatómicos diferenciados. Es decir, yo puedo decir, este es el tálamo, ese es el tálamo, yo veo los límites del tálamo. ¿Qué es un centro? Un centro es un grupo de cuerpos celulares neuronales en el sistema nervioso central que tienen una función común. Entonces, por ejemplo, el centro del sueño, el centro de la saciedad. Y entonces son cuerpos celulares neuronales en el sistema nervioso central. ¿Qué es un tracto? Un tracto es un haz de axones. Los axones son la patica más larga de la neurona en el sistema nervioso central que comparten un origen, un destino y una función común. Entonces, por ejemplo, tracto espinotalámico, un tracto que va de la médula espinal al tálamo. Ese tracto espinotalámico tiene que ver con sensaciones como dolor y temperatura y tacto y presión. Entonces tienen una función específica. Entonces por eso hablamos en ese conjunto. Entonces el tracto son axones del sistema nervioso central. Y si los axones se encuentran en la médula espinal, uno puede hablar de una columna. A veces la gente confunde tracto y columna y no hay pues mucho problema. Una vía son centros y tractos que conectan el cerebro con otros órganos y sistemas del cuerpo. Por ejemplo, las vías visuales. Y aquí viene una definición que me interesa mucho. ¿Qué es un ganglio? Un ganglio es un conjunto de cuerpos neuronales que están almacenados, que están agrupados por fuera del sistema nervioso central. Entonces, un núcleo y, y un ganglio, un núcleo y un ganglio son definiciones muy similares para que no se les olvide. Un núcleo es un acúmulo, ojo, un acúmulo de cuerpos neuronales en el sistema nervioso central. Y un ganglio es un acúmulo de neuronas por fuera del sistema nervioso central. ¿Qué es un nervio? Un conjunto de axones, un ramillete de axones en el sistema nervioso periférico. Cuando los axones se juntan en el sistema nervioso periférico, forman nervios. ¿Listo? Mientras que cuando los axones se juntan en el sistema nervioso central, forman tractos. Entonces, ¿qué son los nervios? Los axones del sistema nervioso periférico. ¿Qué son los tractos? Los axones del sistema nervioso central. Bueno, ya la sustancia gris ya se las había explicado, que es el tejido nervioso en el que predominan los cuerpos celulares de las neuronas. La sustancia blanca es el tejido nervioso en el que predominan los axones, pero axones que estén recubiertos de la proteína mielina. Cuando se empezó a estudiar histológicamente los nervios, algunos autores vieron que algunos nervios tenían una envoltura y que otros nervios no la tenían. Entonces, como en esa época los microscopios no eran potentes, los primeros histólogos dijeron que había nervios con mielina, o sea, nervios mielínicos, y nervios sin mielina, nervios amielínicos. En ese contexto, siempre se trabajó. A medida que los microscopios fueron mejorando, ya nos dimos cuenta que todos tienen mielina, pero lo que se diferencia es la cantidad de mielina y la forma como esa mielina envuelve el axón. Entonces, si bien hoy en día se sigue utilizando el concepto de nervio mielínico y nervio amielínico, es un poquitico mentiroso, pero lo grande que hay que recordar es que los nervios mielínicos, los nervios con mielina, conducen 50 veces más rápido que los nervios que tienen poca mielina o amielínicos. Entonces, eso es un concepto importante. Corteza cerebral. La corteza cerebral es una capa de sustancia gris en la superficie del cerebro. Ahí es donde están la mayoría de las funciones sensitivas y motoras que nosotros tenemos. El cerebro está cubierto por la parte externa, por la corteza cerebral, que esa corteza cerebral se divide en unas áreas, como si fueran unos barrios. Esas áreas, muchachos, es lo que se van a conocer como las áreas de Brodmann. Brodmann fue un señor desocupado que empezó a coger todas las partes del cerebro y a clasificarlas. Entonces ustedes van a oír hablar del área 21, del área 41, del área 3, del área 4 de Brodmann, y esas áreas tienen funciones específicas. Bueno, ¿qué es una neurona? La neurona es la unidad básica funcional del sistema nervioso, es una célula altamente especializada
Entonces las neuronas se clasifican en neuronas sensitivas, neuronas motoras, su nombre lo dice, más aquí falta otra que son las neuronas integradoras o neuronas de enlace. Hay unas palabras que se utilizan para clasificar las diferentes partes de una neurona. Entonces, el soma, que en latín es cuerpo, soma es el cuerpo de una neurona. Las dendritas, que son las prolongaciones neuronales, que están especializadas en recibir los estímulos del entorno de las neuronas. El axón, que es una prolongación citoplasmática larga, delgada, que conducen los impulsos nerviosos del cuerpo de la neurona a las otras neuronas. Y esa respuesta en fisiología, Jorge les va a decir que se llama potencial de acción. La mielina es una cubierta proteica producida por las células de sostén, las células gliales, que envuelve los axones y aumenta la velocidad de propagación del potencial de acción. La neuroglia o las células gliales son las células de soporte que interactúan con las neuronas y regulan el entorno extracelular. Son como las de sostén, las de apoyo para las neuronas. Bueno, también nosotros podemos hablar desde el punto de vista neurológico de el concepto de grupos funcionales. Entonces, hablamos de receptor. Un receptor puede ser una célula, una dendrita o un órgano especializado que responde a estímulos específicos. Un órgano especializado, fácil, el oído. Un órgano especializado, fácil, el ojo. Y ese receptor, pues obviamente cuando es estimulado produce la activación de una neurona sensitiva que lleva la información para que uno pueda interpretar qué es lo que está pasando. ¿Qué es el efector? El efector puede ser un músculo, una glándula u otra célula o un órgano especializado que responde a una estimulación nerviosa, alterando su actividad y produciendo un efecto específico. Por ejemplo, cuando usted le pega con un martillo de los reflejos al paciente en la rótula, el receptor del tendón pasa la información al sistema nervioso central y las neuronas motoras hacen contraer el cuádriceps. El efector aquí es el músculo cuádriceps. El reflejo, un reflejo es una respuesta que siempre es la misma frente a un estímulo específico. Entonces, los reflejos son muy importantes porque cuando yo pruebo un reflejo, lo que le estoy haciendo es ensayando lo siguiente. Pruebo que siente, entonces pruebo el receptor. Pruebo que el receptor transmite la información al sistema nervioso central. El sistema nervioso central procesa la información y genera una respuesta. Entonces, cuando usted prueba un reflejo, está probando que esto está bueno, que esto está bueno, que esto está bueno, que esto está bueno y que esto está bueno. Por eso es tan importante cuando tomamos los reflejos. Reflejos hay muchos, con Juan Guillermo van a ver pues varios. El reflejo típico que todo el mundo mira y que todo el mundo sabe es el reflejo rotuliano, que es un golpecito en el tendón del cuádriceps, produce una contracción vigorosa del cuádriceps, que lo que hace es extender la pierna. Bueno. Somático, acuerden que dijimos hace un momento que soma era cuerpo. Déjenme, yo tomo un poquito de agua que corrí como loco. Somático es de control voluntario, porque es del cuerpo. Entonces, pertenece al control de la actividad del músculo estriado, somático motor, o a la información sensitiva de los músculos de los tendones y la articulación, que se llama somático sensitivo. Pues hay somático motor y somático sensitivo. Si son las vísceras, entonces yo ya hablo de visceral motor y visceral sensitivo, porque todos los órganos tienen la capacidad de sentir y la capacidad de responder. Entonces hablamos de sensitivo y motor. Voluntario, que está bajo el control de la consciente directo, involuntario, que no está bajo control directo. Usted no puede parar de respirar si usted quiera, pues, o sea, por un tiempo prolongado. Subconsciente, que habla de los, o es perteneciente a los centros del cerebro que operan fuera de la conciencia de una persona. Usted no se tiene que preocupar de dónde está su centro de gravedad, pero su cerebelo se lo está controlando a toda hora para que usted no se caiga. Y los potenciales de acción, hay muchas definiciones. A mí me gusta más decir que un potencial de acción es una inversión total y transitoria de la polaridad de una célula nerviosa. Las células nerviosas, el interior es negativo y el exterior es positivo.
Entonces, en ese contexto, cuando una neurona se despolariza, transitoriamente el interior se pone positivo y el exterior se pone negativo y eso genera una corriente que transmite el impulso nervioso. En fisiología, Jorge les va a hablar de que las neuronas cumplen la ley del todo o nada. Una neurona o se estimula o no se estimula. No es que usted estimula un pedacito, no, se estimula o no se estimula. Entonces, retomando como todos estos conceptos, nosotros lo que estamos diciendo es lo siguiente. Hay un sistema nervioso central que está formado por el encéfalo y por la médula espinal. ¿Qué es el encéfalo? Todo lo que está en la bóveda craneana. Algunas personas confunden encéfalo con cerebro. No, encéfalo contiene el cerebro. El cerebro es parte del encéfalo. De hecho, al cerebro, ahí se prefiere utilizar el término hemisferios cerebrales del sistema nervioso central. Luego hay sistema nervioso periférico. Entonces, el sistema nervioso periférico dijimos que tenía una división que siente y una división que actúa, división sensorial y división motora. Pero recuerden que nosotros tenemos control voluntario y control involuntario. Entonces, la parte sensorial, hay una sensorial que es visceral y una sensorial que es somática. O sea, esto es lo que transmite el dolor de las vísceras. Esto es lo que transmite el dolor de las estructuras somáticas como músculo, piel, hueso, etcétera. Y la división motora, hay división motora somática, que son los músculos que todos tenemos y que manejamos todos los días. Flexiono el brazo, jalo el antebrazo, o sea, como usted quiera llamar. Y la división motora visceral es la que hace que las vísceras tengan actividad y que puede ser excitatoria o inhibitoria. Entonces, la división motora visceral tiene dos variantes, que es lo que vamos a llamar el sistema nervioso autónomo, que es la división simpática y parasimpática. En líneas generales, el simpático acelera y el parasimpático desacelera. La estimulación simpática del corazón produce taquicardia. La estimulación parasimpática del corazón produce bradicardia. Si bien es cierto, casi siempre son antagonistas. Por ejemplo, la estimulación simpática en los bronquios produce broncodilatación y la parasimpática broncoconstricción. Pero en algunas funciones pueden ser complementarias. Por ejemplo, en la respuesta sexual masculina, nosotros decimos que la división parasimpática tiene que ver con la erección y la división simpática con la eyaculación. Entonces, mnemotécnicamente a uno le dicen como para que se acuerde el parasimpático para y el simpático dispara. Entonces, estas funciones deben ser obviamente integradas para que se produzca una respuesta sexual adecuada, una erección y después una eyaculación bajo el contexto de que desde el punto de vista de la fisiología, pues las relaciones sexuales lo que buscan es fundamentalmente conservar la especie. Entonces, van a encontrar muchos de estos cuadros en estas presentaciones, un cuadro azul que representa el sistema nervioso central, un cuadro amarillo que es el sistema nervioso periférico y estos dos que son los receptores y los efectores. Miren que los receptores llevan información al sistema nervioso central y el sistema nervioso central saca la información a través de los efectores. Entonces, aquí hay una cosa clara, hay receptores sensitivos especiales como el olfato, el gusto, la visión, el equilibrio y la audición. Estos son receptores sensitivos especializados. Hay receptores sensitivos que se llaman receptores sensitivos somáticos. Los receptores sensitivos controlan los músculos estriados, esqueléticos, los que todos movemos a voluntad, las articulaciones, la superficie de la piel, la posición, el tacto, la presión, el dolor y la temperatura que todos sentimos en nuestras superficies cutáneas. Y hay receptores sensitivos viscerales que controlan los órganos internos, incluyendo el aparato cardiovascular, el respiratorio, el digestivo, el urinario y el reproductor. Si ustedes recuerdan, yo les he mencionado que los pacientes que tienen infarto siempre le describen a uno el dolor como el dolor más intenso que hay, es un dolor visceral. Si a cualquiera de ustedes le ha dado un cálculo renal, el dolor del cálculo renal es espeluznante, el cólico es muy intenso. Las vísceras tienen sensitividad. Algunos erróneamente, cada rato le plantean a uno que, oiga, las vísceras no duelen y hay algunos que inclusive se atreven a decir cosas tan graves como que el corazón no duele.
Bueno, aquí en este contexto, para profesionales de la categoría de ustedes, hay que hacer una pequeña salvedad. Si usted me dice a mí que el corazón no duele en general, yo le digo, usted no sabe nada. Pero si usted me dice, el corazón no duele en los pacientes diabéticos, eso es verdad. El 7% de los pacientes infartados y que de esos infartados son diabéticos pueden no tener dolor precordial, porque la diabetes daña los nervios y entonces muchas veces el paciente no siente dolor. Entonces ahí en ese contexto uno tiene que tener cuidado, pero en líneas generales los receptores sensitivos de las vísceras del cuello, del tórax y del abdomen llevan la información sensitiva dolorosa a través de aferentes del sistema nervioso simpático. Miren que todo lo que lleva información se llama sensitivo o aferente y todo lo que saca información se llama eferente o motor. El eferente o motor incluye el sistema nervioso somático. ¿Qué es el sistema nervioso somático? Todo lo que yo puedo controlar. Entonces ahí está el músculo estriado. Y el sistema nervioso autónomo, el que yo no controlo, división simpática y división parasimpática. ¿Cuáles son los efectores del sistema nervioso autónomo? El músculo liso. Entonces a mí me da susto y me puedo poner pálido. El músculo cardíaco, sí o no. Yo veo un accidente y me puede dar taquicardia. O yo puedo tener susto y comenzar a sudar. Los efectores son el músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas. Realmente las glándulas actúan a través del músculo liso, pero dejemos ver la condición ahí. Esto es un concepto que yo quiero que ustedes tengan para cuando lean los libros de anatomía, de neuroanatomía, porque los términos de posición, los planos de orientación pueden variar un poquito. Esta raya que ustedes ven aquí se llama un plano horizontal y este corte acá se llama un plano coronal. Este por la mitad se llama un corte sagital. Entonces, cuando hablemos de un corte sagital, en el encéfalo estamos hablando de estos planos. Entonces, así se ve el corte coronal, así se ve el corte horizontal, que también se le puede decir transversal, y así se ve el corte sagital. Estas son estructuras pues, para los planos de orientación. Hace un momento dijimos que hay neuronas que llevan información, neuronas que sacan información y neuronas que procesan información. Entonces, las neuronas que llevan información son sensitivas y se conocen como aferentes. Las neuronas que sacan información se conocen como eferentes o motoras. Y las que procesan la información y generan la respuesta se llaman neuronas de asociación o interneuronas. Esas neuronas, muchachos, siempre, siempre están en el sistema nervioso central. Y esta es una neurona representativa. Desde el punto de vista pues, fisiológico, una neurona como tal. Esta no es la única forma de neuronas que hay. Lo que pasa, muchachos, es que cuando se empezó a estudiar la neurofisiología y cuando se estudió la neurohistología, muchachos, un señor se dio cuenta que había un calamar, creo que es una especie de calamar que se llama aplasia, que tenía una sola neurona y la neurona era gigante. Entonces, en ese animalito se podía estudiar las respuestas neuronales. Y la neurona que tenía ese animalito es esta, que es una neurona que tiene un cuerpo, que tiene unas dendritas, que tiene una porción prolongada más larga que se llama cilindro eje o axón y que termina en una serie de estructuras que se llaman los botones terminales. A esta estructura, que es el cilindro eje o axón, recuerden que lo envuelven unas células que, pues, o sea, que lo envuelven unas células que producen la mielina, que es como un aislante eléctrico. Entonces, en este dibujo voy a aprovechar para explicarles algunas cosas muy interesantes. Miren lo que voy a decir. Antes de que me hubiera enamorado de mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Nada supe de los delirios embriagadores. Probablemente ustedes estarán diciendo, uy, el profe se le corrió la teja por el estrés que le generó la llegada desde la universidad a la casa. Esa mañana, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordó el día que su padre lo llevó a conocer el hielo. ¿De qué creen que estoy hablando? De literatura. Yo soy muy viejo, muchacho, yo tengo 58 años. Hice el bachillerato de los
11 y los 17 años, 16 creo. Entonces, yo estudié en el liceo de la universidad y en tercero bachillerato había un señor, un profesor de español, que él le preguntaba a uno todos los días cómo empezaban las principales obras de la literatura colombiana. En la que dije, el coronel Aureliano Buendía, así empieza 100 años de soledad. Y la otra, así empieza la vorágine de José Eustacio Rivera. Entonces ustedes dirán, uy, ¿cómo se acuerda de eso? Si el profesor cuando estaba en bachillerato, eso fue hace siglos. Resulta, muchachos, que las neuronas se comunican con otras a través de estas dendritas. Cuando yo hago un proceso a repetición, como por ejemplo leerme todos los berracos días cómo empezaban esos libros, porque por la mañana siempre nos preguntaban, y entonces aquí salen unas espinas, unas espículas. Esas espinas se llaman espinas dendríticas. Cuando usted comienza a estudiar y lo hace reiterativamente, usted genera un aumento de las dendritas, de estas espinas dendríticas, entonces se comunica más fácil. Entonces esto hace que la información corra rápidamente. Es por eso, cuando usted hace repetitivo las cosas, como la neurona tiene tantas conexiones, la respuesta es muy rápida. Entonces, eso tiene que ver con el aprendizaje. Cuando nosotros leemos una cosa una y otra vez, cuando usted se lee la secuencia de intubación rápida el primer día, no se acuerda, pero vuelve y la lee al otro día y se acuerda, y después vuelve y se la pregunta el profe Juan Pablo, entonces usted vuelve y se la aprende. Se vuelve una cuestión mecánica. Y como cuando al principio de la vida nos daba mucha dificultad las tablas de multiplicar, hoy en día ya no nos da. Pues estoy hablando de la mayoría, ¿cierto? Todavía hay gente que uno ve patinando con las tablas, ¿sí o no? Hinchas de Nacional. Ey, a propósito, ¿alguien sabe cómo quedó Colombia? No, profe, no ha terminado. ¿Y cómo van? A ¿Cómo 0, van? 0. 0. 0-0. ¿Y qué tiempo va? 75 minutos. Que Dios se apiade de nosotros. Bueno, listo. Entonces, les decía eso. La dendrización hace eso. Mientras usted se mantenga activo, esas espículas se van a aumentar. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente llega a cierta edad, deja de leer o deja de concentrarse, deja de hacer, por ejemplo, crucigramas, sudokus, todo ese tipo de cosas. Eso hace que las espinas se vayan perdiendo, entonces se le olvidan a las cosas. Entonces usted cada rato dice, uy, si yo me sabía eso, hermano, de memoria, pero como usted no lo volvió a utilizar, entonces las espinas se van perdiendo. A medida que uno se va envejeciendo, también eso va haciendo que se dañen las espinas. Es frecuente que eso ocurra, pero a ustedes no les va a pasar eso porque como ustedes van a seguir estudiando toda la vida, entonces van a ser muy lúcidos. Entonces usted puede llegar a los 80, 90 años y tener una lucidez espectacular. Puede que esté impedido físicamente. No, yo particularmente detesto los políticos, no todos, porque no todos son malos, pero en general. Pero hay un señor que a mí me llamó mucho la atención, se murió hace mucho tiempo, un señor que fue presidente de Colombia en la década del 70, se llamaba Alfonso López. Alguna vez en la universidad, en uno de esos tertulias por celebraciones de años y cosas, ese señor fue a hablar de una conferencia de la guerra de los 1000 días. Y ese señor no llevó nada, pues es decir, no pusieron una película ahí y ese señor decía las fechas y recordaba todo con una precisión geográfica, histórica, espectacular. Todas las fechas, tan, tan, tan. Y a pesar de que era pues un viejito chuchumeco, y en esa época creo que tenía como 88 años, pues esas personas que siguen leyendo van a tener esa aumento de las espículas que les va a dar esa ventaja. No olviden eso. El cerebro es como un músculo. Si usted lo mantiene entrenado, va a mantenerse muy bien. Aquí está el núcleo. Hay un núcleo del núcleo que se llama el nucleolo. En histología les van a hablar pues, de otros organelas que son muy importantes. Aquí viene el cilindro eje o axón y aquí vemos las vainas de mielina. En teoría, lo que hace una neurona es coger y recibir estímulos que pueden ser excitatorios y inhibitorios. Y ella los suma
y la suma tiene que llegar a un punto que se va a llamar el umbral. Si la sumatoria llega al umbral, la neurona se dispara del todo y cambia toda la polaridad y se produce una corriente eléctrica que viaja por aquí y que libera el neurotransmisor que se guarda aquí. Si no logro que el impulso llegue a cierto nivel, la neurona no se dispara. Entonces, por eso es que nosotros hablamos de la ley del todo o nada. O se dispara o no se dispara, que es lo que nosotros usualmente miramos. Entonces, en este contexto, yo quiero que ustedes recuerden lo siguiente. La dirección del impulso nervioso siempre va del cuerpo al axón, a donde están los botones terminales. En los botones terminales se almacena el neurotransmisor en unas vesículas. Cuando la corriente eléctrica de despolarización llega, la vesícula se rompe y salen las moléculas del neurotransmisor. Las moléculas del neurotransmisor generan cambios en la membrana de la neurona siguiente con la que esté conectado. Y al abrir o cerrar canales iónicos, entran o salen sustancias iónicas. Entonces, si la neurona le entran muchas sustancias positivas, como generalmente ocurre con el sodio, la neurona puede cambiar su polaridad y despolarizarse. Entonces, así se establecen redes neuronales. Pero también puede producir que entren más negativos, o sea, que la neurona se ponga más negativa, y eso es lo que Jorge les va a hablar de hiperpolarización. Las neuronas son tejidos excitables y los cuerpos neuronales son unos contadores de potenciales positivos y potenciales negativos. Y él suma, y según la suma, él obtiene una respuesta. Bueno, entonces, listo. Esto que están viendo acá es una fotografía de histología de verdad de una neurona. Esta fotografía de verdad de una neurona, ustedes ven alrededor unos pocos de punticos. Esos punticos son las células gliales. La mitad del peso del cerebro del encéfalo son neuronas y la otra mitad son células gliales. Si ustedes miran, el tamaño de las células gliales es mucho menor que el de las neuronas. Y entonces es obvio que deben haber más células gliales que neuronas. Y entonces por eso, algunos libros dicen que uno puede tener por cada célula, por cada neurona, de 2 a 10 células gliales. Algunos libros, por ejemplo, los libros de Gannon de la época mía, decían que habían 50. Hoy eso ya está un poquitico revaluado, yo pienso que son menos. Y aquí están las células pues que producen esa vaina de mielina. Entonces, en teoría, cuando yo logro un potencial de acción y va a salir por una neurona mielinizada, el impulso hace esto. Y entonces, a este tipo de conducción de las neuronas mielinizadas se conoce como conducción saltatoria. Estos son varios tipos de neuronas que pueden haber. Neuronas multipolares, neuronas bipolares, ¿van? Que solo tienen 2, neurona unipolar y neurona sin axón. Pues miren, esta se llama una neurona anaxónica, una neurona bipolar. Estas neuronas, por ejemplo, están en el ojo y en el olfato. Neurona pseudonipolar y la neurona multipolar, que es la que les dije que es la más estudiada. Y ahí tenemos, pues, como tal, la estructura normal de una neurona. Las dendritas, el cuerpo celular, el axón y los botones terminales. Nuevamente, una neurona de verdad, y aquí hay una cosa que me parece muy bonita, que es la comunicación de una neurona con otra. Esa comunicación de una neurona con otra viene de la palabra, creo que es latina o griega, no estoy seguro, que se llama enlace. Enlace. Enlace, que traducido al español es sinapse. Entonces, por eso nosotros hablamos de sinapsis. La sinapsis es un enlace entre una neurona y otra. Las sinapsis pueden ser eléctricas, químicas o mixtas. La mayoría de las sinapsis con las que nosotros trabajamos siempre para ustedes son las sinapsis químicas porque con esas se puede explicar la farmacología. Me explico. Hay una zona del cerebro que se llama el núcleo accumbens, que es el núcleo de las recompensas cerebrales. Entonces, yo le digo ¿a quién? A cualquiera de mis estudiantes, le digo, hombre, si usted gana el próximo examen, yo le voy a regalar un reloj de esos inteligentes.
resulta que usted ha tenido muchas ganas de tener un reloj inteligente, entonces usted se dedica a estudiar como loco y dan el examen, entonces yo le digo, yo le doy el reloj. Entonces usted siente un placer enorme, se siente muy contento, y eso es porque esas neuronas del núcleo accumbens generan una cosa que se llama fenómeno de recompensa. Entonces se libera un neurotransmisor que lo hace a uno sentir muy bien. El neurotransmisor es la dopamina. Entonces eso es lo que nos pasa a todos cuando le hacemos una promesa al papá, a la mamá, o que vamos a trabajar por algo y lo vamos a obtener, que eso genera un gran placer. Resulta, muchachos, que la cocaína reemplaza la dopamina en el centro del placer sin necesidad de hacer nada. Entonces, las personas que consumen cocaína tienen una estimulación del centro del placer que es muy intensa, más corta, menos prolongada, pero que se genera siempre que el paciente consume la sustancia. Y es porque ahí hay una sustitución del neurotransmisor dopamina por el neurotransmisor cocaína. Entonces, por eso es que nosotros le damos tanta importancia a esta conceptualización. ¿Tienen hasta acá alguna pregunta? Hola. ¿Duermen o ven el partido? Peor todavía, se fueron. Profe, yo creo que todo muy claro. Bueno, listo. Entonces, sinapsis, enlace. Y entonces, nosotros dijimos una cosa, perdónenme, yo hago aquí un cambiecito. ¿Qué pasó aquí? Espérenme que tuve un problemita aquí. Es esto. Espérenme. Dimensiones. Y... Ahí están viendo la presentación. Hola, ¿le están viendo? Sí, profe. Bueno, entonces, nosotros vamos a hablar de dos cosas. Esperen que es que esto se quedó pegado. Aquí. Células gliales. Ya sabemos las funciones de las neuronas. Las neuronas tienen dos enemigos grandes fisiológicamente hablando, la falta de oxígeno y la falta de glucosa. Pero tienen dos enemigos o un enemigo muy grande en el ambiente normal. Es decir, fisiológicamente la baja de oxígeno y la baja de azúcar puede matar las neuronas. Por eso una hipoglicemia o una hipoxia genera daño cerebral. Pero hay una sustancia que le hace mucho daño a las neuronas y que la gente desafortunadamente consume en forma inadecuada: el alcohol. Se dice que por cada trago de aguardiente estándar que una persona se toma, se pueden morir 12 a 15 neuronas. Ahora, si usted pues, lo mira en el contexto, pues usted dice un aguardiente te mata 12 neuronas, pero una persona normal tiene 10 a la 11 neuronas, algo así como 100.000 millones de neuronas. Entonces uno diría, no hay problema, no tengo ninguna dificultad, pues tomo un aguardiente y solo se mueren 12. Resulta que es que usted no solo se le mueren por el aguardiente, sino que usted se golpea la cabeza, empieza a trasnochar, todo ese tipo de cosas, y entonces las neuronas pueden ir muriendo. Entonces las personas que consumen alcohol en cantidades industriales, pues obviamente van a tener un deterioro cognitivo. Y eso pues dependiendo del tipo de licor que la gente tome. Entonces, neuronas, células fundamentales. Las neuroglias son las de sostén. Entonces las neuroglias las vamos a dividir en las células neurogliales o células de la glía del sistema nervioso periférico y células de la glía del sistema nervioso central. Las células de la glía del sistema nervioso central, del periférico, van a ser las células satélites y las células de Schwann. Yo no les voy a insistir pues mucho en estas cosas porque esto es de la parte de histología, pero yo necesito esto para poder armar toda mi información de anatomía, de neuroanatomía. Las células satélites rodean los cuerpos celulares neuronales de los ganglios, regulan los niveles de oxígeno, de CO2, de nutrientes y de los neurotransmisores. Entonces son fundamentales para los ganglios periféricos.
Y las células de Schwann, muchachos, que esto lo preguntan casi siempre en histología, son las que producen la mielina en los axones de los nervios periféricos. Y las primas de las células de Schwann son los oligodendrocitos, que producen la mielina en los axones, pero del sistema nervioso central. Y también ayudan como a dar el armazón estructural de las células del sistema nervioso central. Entonces, aquí pasé introspectivamente a sistema nervioso central y hablé de los oligodendrocitos. Luego vienen estas celulitas que son muy lindas, que son los astrocitos. Los astrocitos se comportan de la siguiente manera. Vamos a suponer que yo soy un vendedor de aguacates y voy con mi carreta, camiseta de Nacional, entonces voy entrando al poblado, a una urbanización. ¿Ustedes creen que me dejan entrar a una urbanización a vender aguacates? No, No, profe. no, claro que no, si no hay más con una camiseta de Nacional, seguramente va a robar alguna cosa. Entonces, miren lo que pasa. Las unidades se cierran para no dejar entrar personas extrañas. El cerebro se cierra para que sustancias de la sangre no se le metan a él y le hagan daño. Entonces se genera una barrera entre el cerebro y la sangre. Se llama la barrera hematoencefálica. Esa barrera hematoencefálica la forman estas celulitas que parecen un solecito, se llaman astrocitos. Mantienen la barrera hematoencefálica, dan un soporte estructural, regulan las concentraciones de los iones, también de los gases, absorben y reciclan neurotransmisores y son los responsables de producir las cicatrices después de una lesión. Que a usted le dieron un palazo en la cabeza, ¿sí o no? Por robarle la marihuanita en sur, entonces usted puede generar una cicatriz y esa cicatriz de las neuronas puede producir una convulsión. Luego vienen las microglias. ¿Qué son las microglias, muchachos? Son los policías locales, los policías del cuadrante. Estas son células de defensa. Atacan agentes extraños que nos invaden y las sustancias o basura que quede en el sistema nervioso central después de una infección, después de un trauma, se lo fagocitan, se lo comen. Y las células ependimarias son las que recubren las cavidades por donde circula líquido dentro del cerebro que se llama el líquido cefalorraquídeo. Entonces eso es muy importante, porque ese líquido cefalorraquídeo protege el cerebro, está por dentro y por fuera. Todos los días, todos nosotros cambiamos el líquido cefalorraquídeo 3 veces y media, pero como el líquido cefalorraquídeo circula por todos los espacios del cerebro y del sistema nervioso, entonces está en contacto con todo el sistema. Y por eso nosotros sacamos líquido cefalorraquídeo para hacer diagnósticos, porque si en una parte del cerebro hay sangrado, el líquido cefalorraquídeo tiene sangre. Si en una parte hay infecciones o bacterias, ahí voy a encontrar. ¿Muy claro? Hola. Sí, profe. Bueno, muchachos, los dejo pues aquí para que alcancen a tomar algo. Les agradezco mucho su deferencia para conmigo. Ustedes siempre han sido exageradamente especiales conmigo. Les agradezco mucho. Un abrazo y les quedo viendo un pedacito de clase que lo vamos a ir pagando en la medida de las clases que vamos teniendo. ¿Listo? Muchas gracias y feliz noche. Listo, Gracias, profe. profe. Gracias. Muchas gracias. Chao.